Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos avances en energía solar. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues así es. Esta noche hablaremos de energía solar, que hacía mucho tiempo que no hablábamos sobre el tema. Y es un tema que nos ha preocupado aquí bastante. Es un tema que lo hemos tocado en muchas ocasiones. Es un tema que nos apasiona incluso. ¿A quién no le gusta pagar menos en el recibo de la luz o ser independiente a nivel energético? Entonces, bueno, la energía solar puede darnos una serie de cosas, pero entre ellas está el autoconsumo. Y en eso focalizaré un poco los avances esta noche porque, bueno, dichos avances son hacia un nuevo tipo de célula que por supuesto es aplicable a todas las opciones de la fotovoltaica, pero yo sé que a ti y a mí de alguna manera nos atrae el tema del autoconsumo. ¿A quién no le atrae pagar menos en el recibo de la luz? ¿O a quién no le atrae poder desconectarse de ese consumo eléctrico, ¿no? Bueno, pues el estudio viene de la mano de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Australia y lo que han visto aquí es que pueden llegar a un nuevo tipo de célula fotovoltaica. Un tipo de célula que tenga un mayor rendimiento que las actuales. Bueno, vamos a recordar que el rendimiento de las células actuales en fotovoltaica andaba en torno a 22-24% fuera de laboratorio, en la práctica, lo cual ya estaba bastante bien. Y voy a matizar esto. Voy a matizarlo porque siempre que hablo de fotovoltaica luego me encuentro comentarios del tipo es que un 20% como si fuera algo despreciable. Entonces, vamos a matizar lo que supone ese 20 o 22 o 24% en el que estamos ahora mismo en fotovoltaica, que como digo no es nada despreciable. Puede parecerlo, claro, porque si lo comparas con el 100, pues oye, solo un 20, un 24, ¿qué ocurre con el otro 70 y tantos por ciento? La cosa no es eso. La cosa, lo que tenemos que mirar a nivel usuario son, yo pienso que dos aspectos. El primero es el siguiente. Si yo voy a poner una instalación de autoconsumo, tiene que ser rentable. Es decir, yo tengo que tener un payback en un tiempo de amortización razonable respecto a la duración de la instalación. Si las instalaciones vienen durando, se suele poner los 25 años de media para cotejar esto, pues bueno, 25 años que me dura la instalación, si lo amortizo en 10, es amortizable. Es sensato además. Si lo amortizo en 8 mejor y de ahí para abajo mejor. A estas alturas andábamos en un punto en que si íbamos a una instalación simple y sin baterías además, podíamos amortizar hasta en 3 años y en una zona de buenos índices de insolación. Además, como es el caso de España, en la zona sur, pues ahí teníamos instalaciones que se podían amortizar en unos 3 años aproximadamente. Vale, para mí esto es totalmente viable. Por lo tanto, esto es lo que tiene que mirar una persona cuando va a poner una instalación de autoconsumo. Y es que si yo voy a invertir un capital y voy a tener un retorno de ese capital en 8 años, en 5 o en 3, como es posible en muchas instalaciones, pues entonces, ¿qué más me da? Si consigo ese retorno, ese payback en 3 años, ¿qué más me da si esas células están rindiendo a un 20 o están rindiendo a un 80? Es que me da lo mismo. ¿Y si rindieran al 80 y resulta que lo amortizo en 20 años? Pues estaríamos en una situación peor. Entonces, como digo, no procede. No procede desde el momento en que con ese 20% ya están en el mercado. Yo ya compro un producto terminado y entonces como usuario, ¿qué más me da ese rendimiento? No me daría lo mismo si fuera, por ejemplo, el caso de los motores de combustión. ¿Qué ocurre con un motor de combustión? Pues ocurre que el rendimiento de un motor, tanto gasolina como diésel, no supera el 30%. Entonces el 70% restante es lo que se va a la atmósfera, a contaminar. Eso es lo que contamina, todo ese 70% que no quemamos, que no empleamos en el movimiento. Pero ocurre una cosa, estoy diciendo un 30% de aprovechamiento ahora, a día de hoy. Pero es que hace 20 años, solamente 20 años, el rendimiento podía andar en torno al 16-18%. 16-18%. Un 84% se iba arriba, a contaminar. Entonces, ¿qué te parece? Aquí sí que estamos hablando de un ridículo 16%, 18% y hasta 30%.
Es que los vehículos más optimizados de día de hoy están, como digo, aprovechando un 30. Entonces ahí sí estamos hablando de que ese 70 hace pupa a nivel ecológico. Claro, entonces ahí sí es ridículo. Y bueno, pues aquí estamos hablando de fotovoltaica. Entonces, lo que quería decir, en fotovoltaica sí son buenos números ese 22-24%, por lo que decíamos. Lo primero porque nos resulta rentable en una instalación. Y lo segundo porque ese 70 y tantos por ciento que no estamos recogiendo, que no estamos aprovechando de la incidencia solar, no se está yendo a contaminar a ningún sitio. Es que nunca hemos aprovechado el sol para convertirlo en electricidad y sin embargo no pasaba nada porque el sol nos radie con su energía. O sea que desde luego lo que no aprovecho no va a perjudicar a ningún sitio. Entonces, en este sentido, pues es lo que hay que mirar. ¿A quién perjudico con el sobrante? En este caso a nadie. Y si yo lo amortizo. Si lo estoy amortizando, como digo, a nivel usuario yo dejaría de pensar en que son bajos los números. Bueno, pues llegados a este punto tenemos entonces a un equipo de la Universidad Nacional de Australia que hace sus estudios y que ha llegado a una célula de un rendimiento muy cercano al 28%. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues lo ha conseguido con una tecnología doble o de tándem, que vendría a ser sobre una célula de silicio convencional, pues darle otra capa de perovskita. La perovskita en definitiva viene a ser un mineral raro que tenemos en este planeta y no abundo mucho más, pues porque aquí el mérito no es de la perovskita, el mérito es de la tecnología en tándem. Luego entonces si más adelante en vez de la perovskita es vaya usted a saber, el titanio con esmalte o con... Aquí la tecnología es la doble tecnología, ahí es como se consigue sumar. ¿Y cómo se consigue sumar? Pues porque se toma una capa de silicio de las convencionales, que también hay que decir que no es silicio puro, sino que es silicio dopado con fósforo y con boro. No con fósforo y boro, sino que en una cara, en la cara negativa, sería un dopado de silicio-fósforo para conseguir iones negativos, y de esta forma tenemos la cara negativa, y en la cara positiva sería silicio-boro, para tener iones positivos. ¿Para qué queremos iones negativos y positivos? Pues porque la cara negativa, que es la que se expone a la incidencia, digamos que está llena de iones a los que le sobra un electrón, y entonces ese electrón que sobra estaría deseando saltar la banda prohibida e irse a la cara positiva donde está faltando ese electrón. Es por eso por lo que la célula tiene ya facilidad a ese flujo electrónico. El electrón está deseando saltar de donde sobra a donde falta. Y es ese fotón el que golpea al electrón y hace saltar esa banda prohibida, creando un flujo electrónico. Y en definitiva esto es lo que viene siendo el efecto fotovoltaico. Bueno, pues si esto era con el silicio, pues vamos a decir que el silicio tiene un rango de captación dentro de lo que es el segmento del visible en el espectro electromagnético. Pues tenemos el visible, pero claro, el silicio no capta todo el segmento visible. Digamos que capta un segmento desde aquí hasta aquí a lo mejor. Se han dado cuenta que la perovskita a lo mejor capta desde aquí hasta aquí, cada uno en un segmento. ¿Qué ocurre si nos vamos desde el mínimo de uno hasta el máximo del otro? Que amplío el segmento de captación, amplío el rango de captación. Y esto nos hace llegar hasta una célula que en unas primeras investigaciones les ha dado casi el 28%, pero están convencidos de que van a sobrepasar el 30% de rendimiento. Lo cual supondría, o nos está diciendo el doctor Duan, máximo responsable de la investigación, supondría un 50% más del rendimiento de las células habituales de silicio. Lo cual es una salvajada, porque ocurre que dentro del silicio ya estábamos casi en el techo. Se estimaba que de aquí a 5 o 10 años habríamos llegado al techo del silicio donde ya sería imposible subir el rendimiento de la célula fotovoltaica. ¿Y por qué? Pues por ese techo térmico del que hemos hablado en muchas ocasiones. Llegado a cierto índice de insolación, la célula coge una temperatura que impide ya su rendimiento superior a partir de ahí. Bueno, pues esta tecnología de tándem, digamos que acaba con el problema. Dije al principio que la perovskita trataba de un mineral raro. Como mineral raro se supone que debería ser caro. Todo lo raro viene siendo caro por poco frecuente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Van a ser células muy caras, más caras de lo que tenemos ahora? Opino que no. Opino que los investigadores ya saben lo que hay, y lo que hay en el mercado es que si yo vengo con una célula que tiene un mayor rendimiento,
pero que si a la hora de echar números me va a costar más dinero, pues no la voy a comprar, porque a mí qué me importa de qué está hecho el material de la célula, si a mí lo que me importa es lo que voy a tener arriba y en cuánto tiempo lo voy a amortizar, lo que decíamos antes. Entonces, en este caso, pues si se han puesto con la perovskita, será porque sí saldrán los números, aunque sea muy raro el material, pero claro, imagínate la cantidad que va a llevar una capita encima de una célula. O sea, estamos hablando ahí de nada y menos, es de lo que estamos hablando. Bueno, y como digo, si pasado mañana esto funciona, puede ser la perovskita o puede ser cualquier otro material con el que vean que en definitiva montando sobre el silicio convencional, ahí vamos a sumar ese rango de captación del que hablábamos antes. Pues en definitiva, saldrá más caro, saldrá más barato. Pienso que no debe salir más caro por esto mismo que acabo de decir. A lo mejor una célula de silicio vale X y esta célula nueva vale un poquito más, pero tampoco vamos a fijarnos en lo que vale una célula. En lo que nos tenemos que fijar como usuario es en qué me va a costar un panel ya montado y terminado y en cuánto me va a salir el kilovatio que yo voy a pagar. Porque a lo mejor la célula en sí es más cara, pero me da igual. A lo mejor el panel, una vez que llegamos a X kilovatios, a un panel de 150 kilovatios y a otro también de 150 kilovatios, me valen lo mismo. Lo que ocurre es que el de perovskita, el de silicio perovskita, pues llevaría menos células. Y entonces de esta forma me vale lo mismo, pero vale más cara cada célula, pero al llevar menos. ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que ¿dónde estaría la ventaja para el usuario? Así a priori a lo mejor en precio no la hay, pero vamos a recordar un aspecto que es donde yo veo positivo esta investigación y es en el siguiente. No sé si recuerdas que cuando repasamos aquí la ley actual sobre autoconsumo fotovoltaico, por fin autorizaba el montaje en comunidades. Y ocurría una cosa, ocurre que en la mayoría de las comunidades no va a haber espacio físico del consumo de todos los vecinos y entonces se contemplaba en esa ley que en los tejados o lugares públicos adyacentes se podrían destinar a dar suministro a esa comunidad, ofreciendo la superficie para montar esos paneles fotovoltaicos y demás. Entonces, aquí es donde vendría la ventaja, porque imagínate que por el mismo precio me vale lo mismo un panel de 150 kilovatios de silicio que de silicio perovskita. ¿Dónde estaría la ventaja? Pues estaría en que el panel me va a ocupar bastante menos. Si los números salen en lo que han calculado los científicos australianos, en el mismo espacio tendría un 50% más. Entonces, aquí es donde empiezan a salir los números. Imagínate una comunidad de vecinos que tenía un espacio en el tejado para montar un máximo en paneles de 100 kilovatios, hora pico. Vale, pues resulta que de esta forma, esos 100 kilovatios en el mismo espacio podríamos montar 150 kilovatios. Aquí ya sí empezamos a ver las ventajas, ¿verdad? Ya empezamos a ver alguna ventaja. Y si además esa instalación de 150 kilovatios no me va a costar más cara que su homóloga en silicio, pues resulta que, fantástico, tenemos un gran avance. Y es que en el mismo espacio podemos tener el 50% más de potencia. Y es aquí, en esas comunidades, donde vamos a ver la diferencia. Por lo tanto, bienvenido sea, y cuando le han preguntado al doctor Duan que para cuándo podría estar esto, pues estima que probablemente y a gran escala para el año 2023, que no está demasiado lejos. Así que hoy hemos visto un nuevo avance en fotovoltaica que a mí me gusta bastante y que, bueno, de aquí a nada puede que lo veamos y a gran escala. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Si todavía no estás en el grupo de mensajería de este canal, te invito a que lo hagas a través de este botón de enlace directo. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.